nombre es Estefanía Saray Martín del Campo Madariaga, a sus órdenes. Soy licenciada en psicología, tengo una maestría en psicología clínica y de la salud y soy educadora en diabetes. El tema del día de hoy es el impacto psicosocial de la diabetes. Entonces, abordamos este tema, me pareció muy importante abordar este tema por la importancia de reflexionar acerca de los efectos que tiene la diabetes como enfermedad crónica desde el espacio individual y social más inmediato que tienen todas las personas que viven con diabetes. Lo vamos a abordar precisamente desde los procesos de la salud y la enfermedad basados en los significados que se construyen a propósito de este proceso. Se relacionan con las respuestas psicológicas más comunes que nos empiezan a dar las personas que viven con diabetes. Entonces aquí les voy a pedir que si algo les resuena de lo que vamos a platicar, lo vayan guardando o si quieren lo vayan anotando y al final, pues esa parte en la que lo vayamos comentando. Entonces, ¿cuáles son estas respuestas más comunes? Las empezamos como a englobar en ciertos temas y estos temas se empiezan a dar en estos campos. En la comunicación del diagnóstico, en el mundo psicológico de la persona que vive con diabetes, en los significados implícitos en en el proceso de la atención de la salud y en los aspectos y momentos críticos en el tratamiento de la enfermedad. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno y hablando más a profundidad de cada uno de estos temas. Sabemos que hay como un antes y un después de vivir con diabetes. Entonces, precisamente por eso puse como estas imágenes, porque antes de vivir con diabetes, pues uno se ve como más relajado, como vivir sin preocupaciones, como pues la vida pasa, no tengo que preocuparme por cuidarme y ya está. Pero en eso llega el diagnóstico de la diabetes y entonces se siente como si estuviera esta nubecita encima constantemente. ¿Por qué? Porque pues tengo que tener el monitoreo constante, tengo que estarme haciendo análisis, tengo que tomar mis medicamentos, tengo que ponerme la insulina, tengo que cuidar qué es lo que como, tengo. Y entonces se siente como esta nubecita que me acompaña a todos lados. ¿Pero por qué? ¿No? Entonces, todo viene desde la comunicación del diagnóstico. Cuando normalmente empieza todo desde aquí porque los aspectos de la enfermedad, como la información o conocimiento de las personas que tienen acerca de la enfermedad, normalmente dicen, sí, yo conozco acerca de la enfermedad, de la diabetes, porque han escuchado acerca del término. Hay algunas otras personas que, pues sí, lo han tenido en la familia y entonces ya conocen un poco más, pero normalmente la información o el conocimiento que se tiene es muy elemental, es aislada, es estereotipada, a veces es errónea y a veces también se tiende a sobredimensionar en ciertos aspectos de la enfermedad. También a veces hay creencias que subestiman y desacreditan la diabetes y su impacto en la salud, como por ejemplo por estar relacionado con el desconocimiento de las formas de expresión de la enfermedad, porque muchas veces se llega al diagnóstico porque no se sabe cómo se presenta.
los síntomas, la sintomatología, no se sabe cómo se presenta. Entonces, muchas veces este desconocimiento de las manifestaciones más visibles se cree también que llegan más a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Pues se piensa que la diabetes no es nada. Entonces, ¿qué hago? Pues no me cuido. ¿Por qué? Porque creo que pues van a llegar después esos síntomas, después llega las complicaciones, son más a futuro, ahorita no, entonces no me cuido. También se asocia con la ultranza de las complicaciones. Complicaciones conocidas como ceguera, amputación, la insuficiencia renal, y entonces estas se sobredimensionan. Y entonces se desconoce, una de dos, o se desconoce o se minimiza el valor de los cuidados de la salud, de la adherencia al tratamiento y de la educación en diabetes. Y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces también empieza a haber como un descuido de la enfermedad. Y todo esto nos empieza a llevar a respuestas de temor, de sensación de falta de control y de vulnerabilidad. Todo esto empieza a pasar a partir del diagnóstico de la enfermedad y marca el inicio de una nueva etapa para las personas que empiezan a vivir con diabetes y empiezan a hacer una reestructura de diversas áreas de la vida y empiezan a pensar en construir nuevos sentidos en su vida y se empiezan a plantear como, ¿por qué yo? Como, ¿por qué a mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo se puede responder, se suele responder al diagnóstico? Puede manifestarse diversos estados emocionales, sobre todo dominados por la aprensión, la preocupación sobre la salud y su pronóstico. Y suele haber incertidumbre, ansiedad y depresión. Estos tres factores que están aquí suelen ser los más importantes y que más influyen a la respuesta del diagnóstico, que son, uno, las representaciones de la persona y de sus redes de apoyo acerca de la salud de la persona. Dos, la información que manejan acerca de la diabetes, que es lo que platicábamos hace un momento. Tres, cómo haya transcurrido la etapa previa al momento de la comunicación del diagnóstico. Es decir, la sintomatología y todo lo que empezó a presentar antes de que se diera ese diagnóstico. Y entonces se empieza a presentar el que también ya se ha manejado en algunos otros talleres, el duelo por la pérdida de la salud. Aquí hay un autor, Garay Sevilla, que afirma que se vive un estrés psicológico importante relacionado con el simple hecho de que se menciona que es una enfermedad de carácter crónico. El hecho de pensar que es una enfermedad por el resto de la vida. Entonces, esto lleva a pensar que han dejado de ser sanos para convertirse en enfermos, que es una nueva etapa de la vida asociada con limitaciones, preocupaciones, manipulaciones del cuerpo que ya no se van a ir. El estrés psicológico que les menciono, relacionado con el carácter crónico. La significación estigmatizante, y esto lo vamos a abordar en un momento más, de los cuidados de la salud en los contextos sociales. La enfermedad, especialmente cuando es crónica, se asocia a significados relativos a muerte y dolor. El imaginario colectivo en el hecho de asumir nuevos modos de vida. Tengo que cambiar por completo todo porque pues ya, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y entonces todo se me derrumba porque ya no puedo llevar mi vida como la solía llevar yo antes. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ya no puede ser compartido, porque a lo mejor mi familia pues no va a llevar el mismo estilo de vida que yo, a lo mejor ya no puedo hacer lo mismo que antes, y entonces empieza a haber todo este paradigma diferente.
Y también es muy importante el médico. Hay que considerar al médico que comunica la noticia como un factor muy importante. Hay que considerar sus recursos comunicacionales, sus habilidades para transmitir la información, la manera de explicar los aspectos básicos de la enfermedad y que también debe permitir a la persona y a la familia su procesamiento de la información. Muy pocas veces, tristemente, se da todo este espacio por parte del médico al momento de la comunicación del diagnóstico. Y es por ello que se convierte muchas veces en un proceso complicado de vivir y se convierte en un duelo complicado y de adaptar y aceptar la enfermedad. Después nos pasamos al mundo psicológico de la persona. El tratamiento y la adaptación o aceptación de la enfermedad puede implicar un largo proceso de maduración, como platicábamos ahorita, durante el cual se han reportado numerosas reacciones psicológicas, como el shock, la negación, la irritación, el regateo o negociación, tristeza y aceptación. Estas son, sobre todo, como a lo mejor ya las han escuchado a veces, las etapas del duelo, precisamente. Y alguna de la sintomatología que se llega a presentar es la ansiedad y la depresión. Y se empieza a presentar sobre todo también temores respecto a la salud propia, la familiar, y se empieza a reconocer cierta preocupación por convertirse en una carga, tanto para los seres queridos como para la sociedad. Empieza a haber mucho sentimiento de tristeza y desesperanza asociados con la pérdida de la salud. Y entonces también se empieza a pensar en nuevos modos de vida, sobre todo porque empieza a pensarse en va a cambiar mi nutrición, los tratamientos, los chequeos, supervisiones continuas del cuerpo, uso de accesorios, o sea, está todo el glucómetro, tengo que cargar a lo mejor con mi estuche de insulina, toda esta noción. Y entonces vienen los estigmas y causalidades. En este tema viene mucho lo que se dice en torno a la diabetes. Y es entonces cuando, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento, se genera todo lo que conocemos o creemos conocer acerca de la enfermedad antes de vivirla y experienciarla como propia. Y entonces, este tipo de significaciones fundamentan la forma de que uno la va a afrontar como un reto, como una amenaza, una pérdida, un beneficio, un alivio o incluso también como una enseñanza de vida. Y entonces muchas veces pues se encuentran este tipo de respuestas. Se piensa que a veces la causa de la diabetes pues fue un efecto de la propia conducta, por estilos de vida no saludables, por el tratamiento inadecuado del estrés, que pudo haber sido como una peculiaridad familiar cuando se conoce que hay varios miembros de la familia con el padecimiento, como un castigo por errores cometidos en el pasado, como resultado del azar, como un hecho determinado por el destino, o en medida de que se construyen a sí mismos en términos de carga para otros. Y entonces nos encontramos con los retos del tratamiento de la diabetes. Aquí es en donde empezamos a ver que paralelamente se empiezan a afrontar continuamente, a estar involucrados en la supervisión de su control de la enfermedad y en el proceso de decisión de sus tratamientos. Aquí en lo que yo me quiero enfocar mucho es en que no solamente somos espectadores de lo que nos dicen los doctores de, mira, te tienes que tomar esto, o el nutriólogo te da tu plan y eso es lo que tengo que hacer,
sino que también tenemos que aprender a tomar y a ser parte del proceso y tomar decisiones acerca de nuestros tratamientos. Entonces, si por ejemplo nuestra dieta dice que hoy tengo que comer carne, pero estoy en un lugar en donde no tengo carne, ok, sé que es proteína, sé cuánta es mi porción, yo puedo decidir que puedo comer a lo mejor pollo hoy. Entonces tenemos que aprender a tomar esas decisiones. Y sobre todo basadas en el autocuidado, en un balance entre hábitos y actitudes. La actitud es muy importante aquí, porque sobre todo es un proceso que requiere una profunda reestructuración de la vida y de la identidad de la persona. Aquí, en esta parte de la identidad, no me refiero a que empecemos a etiquetarnos como soy diabético. ¿Por qué? Ya lo hemos platicado también en otros talleres y en otros grupos de ayuda. No nos vamos a etiquetar. ¿Por qué? Porque no somos diabéticos. Vivimos con la enfermedad. Vivimos con diabetes. Entonces, mientras aprendamos a vivir con la enfermedad, es cuando vamos a poder aprender a que la meta fundamental del tratamiento es prevenir complicaciones agudas y crónicas y sobre todo preservar una buena calidad de vida. Entonces, vamos a aprender a vivir sin miedo y vivir con diabetes. Los retos también incluyen, pues, empezar a entender cuáles son las dificultades para modificar los patrones de alimentación, pero también, ¿por qué? Porque a lo mejor yo estoy acostumbrado a que como de cierta manera, a que pues yo desde niño tenía esta costumbre de comer postre y entonces pues a lo mejor ahora va a tener que ser un poco diferente. También hay ciertas cuestiones sociales que empiezan a tener un significado estigmatizante. Y entonces aquí es en donde empezamos a tener esta cuestión. Hay muchas situaciones que se han comentado de poca comprensión y falta de información en los centros de trabajo acerca de la enfermedad. Y entonces eso hace que pues la persona se sienta poco considerada y que a lo mejor muchas veces esconden en su área de trabajo el hecho de que viven con diabetes. O muchas veces también me llegan a preguntar, oye, ¿en qué momento aviso en el trabajo? O no, ¿sabes qué? Pues yo la verdad es que no comento en el trabajo que vivo con diabetes. Y entonces muchas veces esto también merma el hecho de que haya un monitoreo constante. ¿Por qué? Porque pues no llevan también su glucómetro al trabajo. Y también esto no solamente está en el área de trabajo, también se presenta en la familia, en la pareja, con amistades, porque también pues, ¿cómo le voy a decir a todos mis amigos si cada que salimos, pues vamos siempre por una cerveza y pues, ¿cómo les digo que ahora ya no puedo tomar tanta cerveza como antes? Y entonces empieza a mermar en todo en estas esferas sociales. Entonces, nos encontramos también en el aspecto de los momentos críticos, que es precisamente en donde hay más miedo, más temor. La aparición de las complicaciones puede vivirse desde el punto de vista psicológico y emocional de forma similar al inicio de la enfermedad y es una experiencia de pérdida. Entonces, cuando llega una aparición de una complicación, desde una hipoglucemia, una hiperglucemia, hasta las complicaciones agudas y crónicas, ahí es en donde se empieza a vivir otra vez un duelo. Perdón. Aquí, por ejemplo, la hiperglucemia y la hipoglucemia se viven de manera distinta. La hiperglucemia alarma mucho, sobre todo por el número que aparece. Y cuando hay sintomatología, pues es mucho más alarmante. Pero sobre todo la que alarma un poco más y causa un más sentido de responsabilidad es la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque se presenta más sintomatología. Entonces, ahí lo que se logra ver es un sentido de responsabilidad sobre la hipoglucemia y la hiperglucemia
y las consecuencias que hay, acompañada de las expresiones, sobre todo también de autorreproche, como de, ay, no, pues sí, es que no comí esto, me comí esto, o sí, pasé muchas horas de ayuno, y pues sí, es mi culpa, yo lo noté. Y entonces, sobre todo, muchas de estas situaciones conducen a la aceptación activa de empezar a buscar cómo puedo lograr mejorar. Y muchas, sobre todo, de las complicaciones agudas y crónicas, visuales, renales, vasculares, son las que mayor temor generan y sobre todo son las que logran tener cambios más significativos en un sentido positivo. Por último, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para empezar a sobrellevar todo este impacto psicosocial que me está dejando el vivir con diabetes? Muy bien, primero, buscar redes de apoyo. El sentimiento de apoyo y acompañamiento en diferentes situaciones, y no solamente de vivir con una enfermedad crónica, crea una mejor adaptación de la enfermedad. Además, brinda estabilidad, predictibilidad y control sobre su condición, y además permite realizar cambios e identificar factores que afectan a la salud, porque muchas veces también hay retroalimentación de las personas que nos rodean. Educación en diabetes. El hecho de que tengamos, perdón, de que tengamos un equipo de salud que nos esté resolviendo nuestras dudas constantemente, eso nos va a ayudar mucho a tener una mejor adherencia al tratamiento, una mejor concientización y conocimiento de la enfermedad. Y eso nos va a ayudar a tomar nuestras propias decisiones sobre nuestra propia enfermedad, a conocernos mejor desde la información. Y por último, las estrategias de afrontamiento. Muchas veces hemos pasado por muchas situaciones y hemos logrado salir de ellas. ¿Cómo? Con estas estrategias de afrontamiento. A lo mejor no las tenemos bien detectadas, pero para eso también en nuestras sesiones de psicología podemos tratar de indagar en ello. Este tema nos llevaría a otro taller completamente, pero los invito a que se acerquen a su psicóloga o psicólogo y que les digan, oye, me gustaría indagar un poquito en mis estrategias de afrontamiento. Y entonces empiecen a ver cuáles son y cómo es la manera en la que logran adaptarse a las situaciones, y esta es la mejor manera en la que van a lograr decir, ok, y eso también significa mucho la resiliencia que ustedes tienen. Y los dejo con una frase que dice, a veces sanarse no significa curar la enfermedad, sino aprender a vivir con ella.